Hola, ¿qué tal? Esta es la tercera sesión del curso de prácticas meditativas del yoga polar. Bien, os acordaréis, los que habéis seguido las dos primeras sesiones, que en la primera se dio una somera introducción a lo que son las prácticas meditativas. En la segunda sesión, Mónica os condujo a través de su audiovisual con dos prácticas muy sencillas que consistía en la purificación del karma negativo, y lo matizamos, y también la purificación de la motivación. Hoy, en esta sesión, vamos a tratar lo que llamo que la práctica en el comienzo, o bien en el comienzo, la práctica en el medio, o bien en el medio, y el bien en el final de la práctica. Y hablaremos de la oración de intenciones y de la dedicatoria. También diremos por qué estas prácticas meditativas se llaman del yoga polar. Quizá os lo habéis preguntado, ¿no? Después de las dos primeras sesiones, es decir, ¿por qué le llamarán del yoga polar? Bueno, hoy aclararemos un poco este tema. Muy bien, pues vamos a empezar. Con toda práctica ha de comenzar con siempre alimentando la motivación correcta. ¿Por qué? Simplemente, pues porque en la base de esa meditación es la misma que la base de la mente. Pero vamos a hablar de ello en breve. Cada cual ha de encontrar, pues, su oración de inicio de práctica, o su poesía, o su imagen evocadora. En todo caso, hay plegarias invocatorias de la presencia de grandes maestros. Algunos de vosotros quizá no sentís los grandes maestros, pero os guiáis por las grandes motivaciones altruistas. Bien, cada uno ha de evocar de una forma u otra esta motivación de base. Con la oración, con la plegaria, con la recitando la poesía, con esa imagen evocadora, generamos anhelos. En definitiva, lo que buscamos es generar anhelos. ¿Pero anhelos de qué? De compasión y de altruismo, y de que ningún ser sufra ni tenga las causas de ese sufrimiento. Y en eso es la base de la mente. La mente serena en meditación profunda, esa es su naturaleza, esos anhelos, esos deseos expansivos de compasión, de altruismo y de que nada ni nadie sufra. Una vez más, repito, la importancia de empezar la práctica meditativa, tal como os dije en la primera sesión, a lo largo del día, en un estado premeditativo, sino que tenemos que como tener un compromiso en nosotros mismos de tener una atención plena en nuestra cotidianidad. No nos podemos dejar arrastrar ni dar espacio a emociones destructivas, a emociones agresivas, a emociones hostiles o a estados de ansiedad. Tenemos que ser suficientemente inteligentes para saber dar en un momento dado un paso atrás y observarnos y recuperar la verticalidad y la respiración tranquila. Por ello hablamos en la primera sesión de la práctica de rappel o el recordatorio. Y también lo que os he dicho de no dejar espacio en vuestra mente para que lo ocupen estos pensamientos destructivos y negativos y agresivos, pues es generar esos pensamientos de reconciliación y de amor, especialmente a los seres que nos están haciendo la vida difícil. Allí está el campo de batalla. Entonces, nosotros nos estamos poniendo a prueba nosotros mismos, dejando que nuestra mente proyecte estas emociones destructivas. Pues no nos pongamos a prueba. Simplemente no vayamos allí. Y de ello hablamos. Y esto es muy importante porque cuando sintáis fruto de este compromiso de tener una atención plena en vuestros quehaceres diarios, la mente empezará a cambiar y lo notaréis.
que los pensamientos hostiles se disiparán de una manera más natural y fácil, ¿no? Sin arrastraros a estas estériles agresiones, ¿no? Y podéis realizar la tarea, pero sin una carga extra de ansiedad, de estrés, y sabéis cuándo la cosa se complica y cuándo tenéis que parar un momento y hacer la práctica del recordatorio, por ejemplo, o simplemente iros a dar un pequeño paseo, una bocanada de aire fresco. Hay que ser inteligente, emocionalmente inteligente, como dicen las prácticas de la atención plena, para poder tener una maestría sobre nuestra mente y no que las emociones tengan una maestría sobre nosotros. Bueno, entonces, cuando llegue esta maestría de la mente, habrá llegado el momento de la meditación profunda. Por supuesto que podéis realizar una práctica meditativa si no habéis llegado a este estado de maestría de la mente en el que podéis más o menos estar en un estado premeditativo a lo largo del día o de atención plena. Bien, sí, se puede hacer y desde luego será beneficioso porque pero psicológicamente, incluso a nivel de salud, porque si la psicología está enfermiza, se resentirá nuestro cuerpo. Pero seamos conscientes de que no podremos aspirar todavía a cotas superiores en nuestra meditación, cuando elevamos nuestra conciencia. En cualquier circunstancia personal, sea esta desasosegada, o sea alterada, o sea tranquila, una práctica meditativa ayudará a serenarse y a centrarse, pero no podrá pasar de ser una práctica, digamos, de relajación y de estar bien. Pero aquí tenemos más ambición. Queremos ir más allá. Queremos ir a una profundidad metafísica. Y esto es lo que buscamos en prácticas meditativas, en este curso. También quería, antes de entrar en el tema de hoy, comentaros que podréis escoger e incluso crear una práctica meditativa cuando tengáis más experiencia o, si ya la tenéis, por supuesto, ¿no? Pero para llegar a ello, quizás sea bueno el practicar distintos tipos de meditaciones para ir conformando vuestra meditación particular, la que está hecha a vuestra medida. Y nadie mejor que vosotros, nadie es mejor sastre de uno mismo que el que se prepara su propio traje. Porque te lo pones y sabes por dónde te aprieta y por dónde va demasiado suelto, ¿no? Muy bien. Pero también quizás sea importante el tener la confianza con un instructor experimentado, de meditación en el que podéis consultar e incluso durante un tiempo dejaros guiar. Que tranquilo, que si es un buen instructor de meditación, cuando vea que el alumno, que el practicante ya está llegando a una maestría, lo dejará ir. Porque el primero que ha de mostrar desapego es un instructor experimentado de meditación o un gran maestro, por supuesto. Que se vayan, los alumnos llega un momento en que las cosas las tienen que experimentar por ellos mismos. Bueno, quería acabar también diciendo que no es mi intención a lo largo de este curso dar una definición de meditación. Esto sería conceptualizarlo. No, pero sí que vamos a compartir unas prácticas meditativas que van a generar una experiencia, espero, y así os deseo a vosotros y a mí también, por supuesto, de meditación profunda. Y esa experiencia será la definición, pero no hará falta modelarla en palabras. La experimentaremos gradualmente. Muy bien. Bien en el comienzo, bien en el medio y bien en el final. La práctica meditativa, pues, tiene estas 3 etapas. Vamos a hablar una a una de ellas, bien en el comienzo, ¿no? Toda práctica ha de comenzar siempre alimentando la motivación correcta para entrar en ella. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la motivación correcta, que ya os he dicho antes, que es este altruismo, es generar esta compasión y este anhelo de que nadie sufra ni que tenga las causas, estar libre de las causas que generan ese sufrimiento, pues precisamente eso es la esencia de la mente.
es la base de la mente. Esa mente que podemos conectar con ella en estado profundo. Es precisamente estos anhelos. Muy bien. También forma parte en el comienzo una atención al hecho que todos los seres tenemos esa budeidad potencialmente. Todos los seres podemos alcanzar el estado de budeidad. Y eso nos une a todos en una gran hermandad. Es aquello que los cristianos llaman hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Este convencimiento también ayuda a generar esta motivación de compasión y de altruismo y de desear que nada ni nadie sufra. Con esta motivación correcta nos estamos acercando pues a la verdadera naturaleza de la mente, que es lo que queremos reencontrar en el estado de meditación profundo, esta verdadera naturaleza de la mente. Bueno, seguidamente pues podemos recitar esta oración, esta plegaria, este poema sentidamente, fervorosamente. Y yo me gusta mucho, y así lo habéis hecho en la segunda sesión al inicio de la práctica con Mónica, se ha recitado la oración de los 4 pilares inconmensurables, ¿no?, del universo. Y ellos pertenece a la tradición budista tibetana, la Mahayana, ¿no? Es una oración generadora de compasión y de altruismo, que es la actitud correcta, pues, para entrar en la práctica meditativa. Y os la voy a recordar. Por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres tengan felicidad y aquello que la causa. Que todos los seres estén libres de penas, de sufrimiento y de aquello que los causa. Que nunca ningún ser esté separado de la gran felicidad, libre de todo sufrimiento. Y que todos vivan ecuánimemente, libres de apego y de aversión, y que todos vivan creyendo en la igualdad de todo aquello que vive. Esta oración inspira los 4 inconmensurables sentimientos expansivos de amor, de compasión y de gozo ecuánime, proyectados a todos los seres vivos. No solamente aquellos que nos caen bien o los que son de mi clase social o de mi club, o en fin, etc. A todos. Y quizá especialmente a los que nos hacen la vida más difícil. Tened la convicción, y esto forma parte de decir esta oración fervorosamente, tener la convicción que si estos 4 pilares, la compasión, el deseo de que nadie sufra, el alegrarse que todo el mundo sea feliz y que todo el mundo, quiero decir, que todos los seres vivos sean felices y desearlo igual por todos los 4 seres, por todos los seres que hay en el universo, estos 4 pilares son los que sostienen el universo. Si fallara uno de ellos, el universo colapsaría y se hundiría. Nos mataríamos entre todos y esto sería la catástrofe final. Estos 4 pilares, a nivel de conciencia, es lo que aguanta el universo y los seres vivos que habitamos en él. Bien. Esta plegaria yo normalmente la recito una sola vez, y es muy poderosa y es suficiente, pero podéis sentir libres de recitarlas tantas veces como sintáis, e incluso en lugar de ocupar la mente mientras hacéis trabajos mecánicos en temas banales, pues la podéis ir recitando, esta u otra, claro. Seguidamente podéis recitar 3 veces las bendiciones búdicas, que también Mónica os ha guiado al principio de la práctica con la recitación de las bendiciones búdicas. Un deseo profundo, honesto, puro, de que todos los seres de todas las direcciones sean felices. Yo preferiblemente estas bendiciones búdicas lo hago con las manos juntas como orando, ¿no? Pero una vez más hacedlo como sintáis, ¿no? Y que todos los seres sean felices en el norte, que todos los seres sean felices en el sur,
que todos los seres sean felices en el este y que todos los seres sean felices en el oeste, que todos los seres sean felices en el cenit y que todos los seres sean felices en el nadir y que todos los seres sean felices en su ser fundamental. 3 veces. Luego, cuando acabamos estas invocaciones del principio y hemos generado la motivación correcta, entramos en la práctica. Normalmente en la práctica hay una parte, hay la meditación zen, por supuesto, en el que directamente se prescinde prácticamente de ninguna técnica, entre comillas, o de ejercicio de concentración, como a mí me gusta más decir, y se va casi directamente a permanecer en silencio con el único punto de apoyo de la respiración. Bien, aquí vamos también a hacer distintas prácticas meditativas antes de llegar a este estado profundo. Entonces, esto es el bien en el medio, todo el conjunto de las dos cosas que he dicho. Después, esta parte central de la práctica es de la que estamos hablando. Y empezamos la práctica, eso sí, libre de conceptualizaciones y expectativas. Decimos, ahora he de recitar 3 veces esto, 2 veces ahí, contar no sé qué. No. O sea, no estamos hablando de técnicas, ni de conceptualizaciones, ni de expectativas incluso. Es banal la técnica en sí. No es nada, es ilusoria. Y porque todo ello no nos alejará, sino que nos sumirá en pensamientos ordinarios, en emociones y tendencias habituales. Entonces, tenemos que mantener la sabiduría y la intuición de permanecer desapegados de la técnica o de la práctica meditativa que nos ayuda a entrar en este estado profundo. Y esto tenemos que tener esta visión libre de conceptos y de aferramiento. Esto es muy importante. Bien, pues una vez hemos pasado por toda la práctica meditativa con el silencio profundo final de atención plena, dejando atrás todas las conceptualizaciones, pues finalizamos la práctica. Es lo que se llama bien en el final. Bien al final viene la parte, la conclusión. Debemos impedir que todas estas buenas energías, todas estas motivaciones, todas estas intenciones altruistas que hemos generado, nos levantamos y se disipen en el aire. Esto sería una pena, ¿no? Porque nadie se beneficiaría, ni nosotros, ni todos los seres a quienes les podemos dedicar el beneficio de esta práctica. Es por ello que al final de la práctica dedicamos cualquier mérito que hayamos adquirido de esta práctica con el corazón abierto, con el corazón honesto, con un corazón puro a todos los seres vivos. También podemos dedicar los méritos de la práctica a un ser querido, otra vez, que está sufriendo especialmente, porque, está pasando por un mal trance o está en la fase final de su vida, lo que sea, ¿no? Y tener un especial recordatorio. A mí me gusta nuevamente juntar las manos al final, y podemos recitar esta preciosa oración que viene también de la tradición budista mahayana tibetana, que dice, y que es la que con Mónica hicisteis en el audiovisual de la segunda sesión y volveréis a hacer en las futuras prácticas. Dice que cualquier mérito proveniente de esta práctica sirva para la iluminación de todos los seres y que se convierta en una gota en el océano de actividad de todos los seres iluminados y su incansable trabajo por la liberación de todos los seres. Todos los maestres iniciáticos de todos los tiempos y todas las direcciones nos otorgan nuestro deseo expansivo y altruista, de tal forma que todos los seres vivos reciben la totalidad de nuestros méritos acumulados durante la práctica. Y de ello tenemos que estar convencidos, porque es así. Y nuestro convencimiento es el facilitador de que ocurra así. Finalmente, nos tenemos que dar cuenta también de lo ilusorio que es la realidad, lo ilusorio que somos cada uno de nosotros, nuestra identidad y también lo ilusorio que son los seres a quienes dedicamos incluso los méritos y la práctica de la meditación, incluso los méritos que estamos dedicando, todo es ilusorio. Es un gran desprendimiento.
todo ello se debe hacer al final de la práctica. Así, todo acto de dedicación, al igual que la práctica misma, están inherentemente vacíos de contenido, son ilusorios y no han sido más que un sueño. Si hemos sido sinceros en la dedicatoria, habremos sellado los méritos generados durante la práctica y nos habremos asegurado de que estos sigan creciendo más y más, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de toda la humanidad y de todos los seres vivos. Finalmente, a mí me gusta recitar una oración de Gayatri. Es un mantra reverencial que proviene, de hecho, de la tradición hinduista, aunque también la tradición budista adoptó diferentes versiones del Gayatri. El original se puede encontrar en los Rig Vedas y es un himno solar. A mí me gusta recitar uno que he aprendido de un maestro esotérico del Rosellón francés, François Bruce, y que os voy a recitar ahora, y que es el mismo que al final de la segunda sesión Mónica recitó. Yo medito en el esplendor del Ser Supremo, quien, de un hálito, ha creado la infinidad de todos los mundos. Que su rayo ilumine la fina punta de mi alma, y que me lleve de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, y de la muerte a la eternidad. Que sea así para todos los seres, desde el átomo hasta la galaxia. Y luego me gusta recitar 3 veces Om, Om, Om. Muy bien. Entonces, ya hemos visto las 3 partes en que se divide la meditación. El bien en el principio, el bien en el medio y el bien en el final. Y para acabar, os dije al principio de esta exposición de que hablaríamos de por qué se llaman prácticas meditativas del yoga polar y introduciría lo que es el ritmo trinitario o ternario. Bueno, primero un poco de, digamos, de geografía planetaria, ¿no? Para entenderlo. El movimiento de precesión de la Tierra. La Tierra gira sobre sí misma en 24 horas y tiene un eje de rotación. Este eje de rotación está, la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol. ¿Ok? Muy bien. Y el eje de rotación respecto al plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra, está algo inclinado, 20 y algo de grados. Bien. Esta inclinación no es constante, sino que, digamos, el eje de la Tierra va haciendo como un momento de precesión, que es un momento, un vaivén, ¿no? Y la circunferencia completa del eje de rotación, para que vuelva al mismo punto inicial del círculo, es unos 20, bueno, dicen que unos 25.700 años unos, 25.900 años otros. El caso es que ahora mismo, si seguimos la línea recta del eje de rotación, en su inclinación, está apuntando a la estrella polar. Pero hace 13.000 años estaba apuntando a la estrella Vega, que es una de las estrellas de la constelación de Lira. Bueno, esta inclinación de la Tierra hace que el campo magnético que tiene la Tierra lo modifica ligeramente. Y entonces, bueno, os podéis imaginar que este momento de precesión pues, va modificando el campo magnético de la Tierra. Y nosotros estamos inmersos en este campo magnético e influenciados por este campo magnético. El caso es que la inclinación de la Tierra pues tiene una influencia en lo que es el campo magnético, y el campo magnético tiene una influencia sobre nosotros. Por esto, el campo magnético actual de la Tierra le podemos llamar campo magnético polar, porque el eje de rotación de la Tierra, quien es con su inclinación marca el campo magnético, y lo influencia y tiene impacto en él, pues está apuntando a la estrella polar. Bien. Los campos magnéticos de la Tierra afectan las proporciones armónicas que tienen lugar en la Tierra, como que la práctica de las técnicas de un yoga pues busca la armonía entre la naturaleza y los cuerpos del hombre, sean estos físicos,
astrales, emocionales, mentales o intuitivos o búdicos, etc., pues podemos decir en propiedad que estamos en una era de yoga polar, porque estamos bajo la influencia de un campo magnético polar. Y resulta que esto os lo tenéis que creer si no lo habéis experimentado, pero lo podéis ver, que el ritmo más equilibrado, proporcional, potente y armónico del yoga polar viene marcado por un ritmo trinitario. Y, por ejemplo, cuando hagamos ejercicios de respiración siempre serán ritmos trinitarios. Por ejemplo, un ritmo de, estoy contando ahora, 1, 2, 3, inspirar, 1, 2, 3, retener aire, 1, 2, 3, expirar, sacar el aire. No hacemos retención a pulmón vacío. 3, 3, 3, 0. Se pueden hacer ritmos superiores de múltiplos de 3, como 6, 6, 6, 0 o 9, 9, 9, 0. Pero os podéis imaginar que si hiciéramos uno de 9, ¿no? 9 por 3, si cada contaje es un segundo, más o menos, pues estamos hablando de medio minuto. No todo el mundo está en estas condiciones, ni es el objetivo de una respiración ternaria o polar. El llegar a estas, digamos, a forzarnos. Y porque la respiración entonces ya crea ansiedad, tienes prisa por acabar, por sacar, por coger aire, te ahogas, y eso es lo contrario de la meditación, con lo que cada uno tiene que encontrar a su ritmo, y un 3, 3, 3, 0 está bien, y un 6, 6, 6, 0 también os podéis sentir cómodos, ¿no? Entonces, no debería tampoco ser una sorpresa que el ritmo ternario es el ritmo armónico más potente de la era del magnetismo polar, ¿no? Pues en numerología el número 3 es el que reconcilia el número 2, que es el número de la dualidad. La dualidad se vive como oposición y el 3 lo reconcilia como complemento. Y entonces esta es la potencia que tiene el número 3 en numerología. También se entiende la divinidad en muchas tradiciones, y no solamente en la cristiana, como trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también en el hinduismo. Estamos hablando de Brahman, el dios creador, estamos hablando de Vishnu, el dios mantenedor, y Shiva, el dios transformador o destructor. Entonces, la manera que entendemos la divinidad es trinitario, y sucede en muchos otros temas, ¿no? La técnica de la respiración del yoga polar se puede repetir como mínimo 3 veces o 7. Son los dos números que yo aconsejo al principio del bien en el medio, cuando empezamos la práctica de concentración y de magnetización, digamos, al entrar en la meditación. La de respiración debe efectuarse por la nariz. Estoy explicando ahora la técnica un poco porque Mónica os hará luego una práctica y ella no se entretendrá tanto en la técnica como yo aquí, porque no sería bueno para, digamos, la práctica de la meditación en sí, concentrarse demasiado en la técnica. Yo os lo explico ahora, ¿no? La respiración debe efectuarse cuando se hacen estas respiraciones, digamos, de pranayama, para generar vitalidad en los cuerpos, los distintos cuerpos que tenemos, pues efectuarse por la nariz. Durante la práctica podéis visualizar, eso sí, porque la imaginación es muy potente y ayuda a magnetizar vuestros cuerpos interiores, podéis imaginar el eje de rotación de la Tierra que surge del centro mismo de la Tierra, atraviesa vuestra espina dorsal, empezando por el coxis, subiendo por toda la espina dorsal y se prolonga por encima, saliendo por la coronilla hasta la estrella polar. Y estáis alineando en ese momento con el campo magnético polar de la Tierra. Aunque no estáis no estáis sentados en el polo norte, pero con vuestra imaginación tened seguro de que los campos magnéticos de los cuerpos sutiles también se están magnetizando de acuerdo con las líneas de fuerza del campo magnético terrestre.
El eje irradia, este eje que nos imaginamos atravesando todo nuestro cuerpo por la espina dorsal, irradia un destello de luz violeta amatista. Sentid como el campo magnético polar fluye suavemente por vuestra espina dorsal y dejaros llevar por el ritmo tal como Mónica os dirá en la cuarta sesión. En cuanto a cómo contar el ritmo de la respiración, bueno, podéis practicar, yo diría, fuera de la práctica meditativa, un poco un contaje, digamos, de contable, pero no es muy inspirador y no es la manera de hacer la meditación aconsejable. Los números son, de hecho, muy fríos, ¿no? Os podéis ayudar, eso sí, con los dedos. Podéis coger la mano derecha y ir resiguiendo los huesos del dedo, los que los llaman los metacarpios, ¿no? Si no, bueno, me disculpáis. ¿Veis? Empezando por el meñique, espero que se vea. 1, 2, 3, 4. Vais resiguiendo los metacarpios de abajo, los que están junto a la mano, 5. Y cuando llegáis al del índice, ya habéis contado 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, si el ritmo que estáis haciendo es 6, 6, 6, 0, no necesitáis contar, simplemente en la cadencia en que inspiráis y cogéis el aire, pues ya sabéis que cuando lleguéis aquí, ya habéis contado 6. Entonces empezáis otra vez para la retención. 2, 3, 4, sin contar, simplemente a la velocidad que adoptáis. Vais apretando un poquito, presionando un poco, y cuando lleguéis aquí ya habéis hecho 6 de retención. Y entonces, para sacar el aire, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin contar, simplemente pasando la yema del dedo pulgar siempre. Muy bien. Claro que si subierais a 9, pues entonces subiríais por el dedo índice y seguiríais la espiral. Aquí sería hasta el 9, 10, 11 y creo que entonces 12, sí, aquí. Veréis aquí con el 12. Es este movimiento de espiral que hacéis. Sí. Pero, repito, 12, es que 12 por 3 son 36 segundos, digamos, más o menos, o sea, y no se trata de eso. Vale. En cuanto a cómo contar el ritmo de la respiración cuando cojáis práctica en este ritmo ternario, yo os aconsejo que lo que podéis hacer es, podéis ayudaros con los dedos, digamos, ahora y repetís a cada tiempo la sílaba OM, ¿ok? Esto es ya mucho más profundo y mucho más generador de motivación y de atención plena y de vibración magnética con el campo de magnetismo polar, ¿no? Entonces podréis hacer, por ejemplo, empezáis con el dedo meñique, podéis hacer una de 6, 6, 6, 0, para hacerla completa. Pues sería OM, 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 OM y OM. Cuando he llegado aquí ya sé que he hecho 6. Entonces, ahora voy a retener el aire. OM, 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 OM. Ahora 6 para sacar el aire. OM, 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 OM. Esto sería una respiración completa, ternaria. Lo repetís 3 o 7 veces antes de entrar en la meditación profunda. Muy bien, esto quizá os pone nervioso y decir, oye, yo los dedos así es que me empiezan bueno, pues simplemente hacéis la mano reposando encima del regazo, ya os repasará la postura Mónica en la cuarta sesión, pero simplemente podéis recitar el OM. OM, OM, OM. Inspiración acabado. Retención empezamos ahora. Om, om, om. Y no hago contaje ya con los dedos ni nada. Es otra manera. Esto tenéis que encontrar vuestro ritmo y la soltura. Y mejor hacerlo esto quizá fuera de meditación. Que voy a hacer una práctica de respiración de yoga polar, pero sin meditar. Y lo probáis. Sin más. Bueno.
Para acabar, pues decir pues que es muy importante observar siempre el estado de la respiración. En ningún caso debéis forzar esta. Si forzáis y estáis en 6, 6, 6, pues tirad para atrás para 3, 3, 3. Si estáis en 9, 9, 9, tirad para atrás a 6, 6, 6. Repito, lo importante es el entrar en este estado de conciencia profunda. En entrar en armonía con la esencia de nuestra mente, con esta motivación de compasión, de altruismo, de desear que nadie ni nada sufra y por igual a todos los seres. No estamos aquí haciendo un ejercicio de acrobacias respiratorias. La respiración, pues el hilo de la respiración debe ser suave, continuo y sin brusquedades. Y esto es lo que tenéis que buscar en esta práctica meditativa de la respiración del yoga polar. Muy bien, pues os deseo una buena práctica con Mónica en la cuarta sesión. Hasta nos veremos nosotros nuevamente en la quinta sesión. Un abrazo a todos. Adiós.